Hola, ¿cómo estás? Gracias por dejarme entrar en tu pantalla una vez más el día de hoy. Soy Víctor Vicos Casillas y en este tercer clip quiero invitarnos a indagar en las semillas que hemos puesto en la política y que han dado de hecho los frutos que podemos ver el día de hoy allá afuera. Todo el mundo habla de política, algunos se vomitan con la idea, otros piensan que hay que hablar de política y pensar en política y otros viven para la política y de la política. Pero empecemos por una pregunta simple. ¿Por qué es importante la política? Es decir, ¿por qué le damos tanta importancia a todo eso que tiene que ver con política? En estos clips hemos estado hablando de una nueva política de unidad, de que vamos en el mismo barco y de que la política no puede seguir siendo un juego de suma cero, pues si lo que gana uno lo pierde el otro, pues perdemos todos y el barco se hunde. Con esto en mente, entonces preguntémonos qué es la política. Definiciones más, definiciones menos, la política es la lucha por el poder. Pero ¿y eso a mí qué? ¿Por qué hoy vivimos tan influenciados por la política? ¿Por qué hemos dejado que determine tantas cosas en nuestras vidas? Elegimos a nuestros gobernantes y tenemos la fortuna de vivir en democracias, lo cual supone que sí elegimos a quienes nos gobiernan. Pero ¿qué es la política? Vamos, si queremos pensar en una nueva política incluyente y realmente al servicio de las personas, ¿cuáles fueron las semillas con las que creamos la política y sus instituciones? ¿Con qué conciencia las creamos? Los cabalistas dicen que la conciencia es la semilla de todo. ¿Con qué conciencia hicimos las cosas? Pues esos van a ser los frutos que veremos como resultado. Si plantamos una semilla de peras, no podemos esperar que salga un árbol de mangos o de manzanas. Una vez que está el árbol de peras, pues veamos cómo nos comemos las peras, hacemos un pie o yo qué sé, y si queremos manzanas, pues tendremos que plantar semillas de manzanas para tener árboles de manzanas. Así que bien vale preguntarnos cuáles han sido las semillas, la conciencia con las que hemos sembrado y cosechado la política. Es decir, cuál ha sido la conciencia que le pusimos detrás a las cosas que vemos hoy, de las instituciones que tenemos, etcétera. Por ejemplo, pensemos en la policía de Estados Unidos, que bien se puede afirmar que nació para proteger a los blancos. Y después nos preguntamos por qué hemos visto a lo largo de la historia tantos episodios tan lamentables de brutalidad policíaca en contra de personas negras. La semilla no fue la correcta. Y ahorita tenemos la oportunidad de cambiarla. Por supuesto que Black Lives Matter, mas no solamente. Todas las vidas importan, de cualquier color, de cualquier preferencia, de cualquier creencia. La vida importa y la política debe estar para defenderla y para servirla. Y pensar en el futuro. Pensemos en las semillas que hemos plantado cuando se crearon las instituciones que hoy todavía siguen vigentes en México y en Latinoamérica, y que por ende nos afectan todos los días, lo sepamos o no, lo querramos o no. En Latinoamérica los países fueron fundados para ser explotados y para mandar sus riquezas naturales a España y Portugal. Esa es la realidad. En el libro de Por qué fracasan los países, que insisto todo político debería de leer, se habla de las diferencias entre las naciones que prosperan y las naciones que fracasan. Y básicamente tiene una conclusión. Los países que fracasan crearon y mantuvieron instituciones extractivas, es decir, instituciones que solo jalan para sí mismas, para explotar la riqueza de un país. Y por otro lado están las naciones que han prosperado, que crearon unas instituciones inclusivas, es decir, instituciones que nacieron para administrar los recursos y para compartir en mayor y menor medida con su ciudadanía y sus comunidades, enriqueciéndolas. Ahora, ¿queremos un país próspero? ¿Queremos acabar con la desigualdad social? ¿Queremos vivir mejor y que nuestras autoridades realmente nos representen? Ok, volvamos a la pregunta, ¿cuáles son las semillas que hemos plantado? ¿Con qué conciencia las creamos? Las semillas plantadas por los colonizadores fueron sin duda de explotación y de saqueo en beneficio propio de unos cuantos, para ayudar a los amigos de raza incluso y opacar a los nativos indígenas que no solo no eran amigos, sino que eran los colonizados, seres que incluso fueron considerados inferiores y a quienes había que evangelizar y guiar por la senda del bien. Se crearon leyes para someter y para imponer, pero no necesariamente debían de cumplirse por los que estaban en el poder. Está la famosa máxima del obedézcase pero no se cumpla, que se daba en las colonias de países latinoamericanos e incluso de otros países con historia colonial sin duda. Los países latinoamericanos, de hecho, estamos llenos de leyes y leyes y leyes que favorecen generalmente a conveniencia a quienes están en el poder, pero que no benefician al país en su conjunto, sino al revés. Creo que es momento ya de desterrar completamente esas semillas negativas. Y creo que tenemos la oportunidad. Las instituciones las crearon nuestros ancestros colonizadores y las impusieron a nuestros ancestros colonizados. Después de todo, se fueron todos ellos mezclando entre sí en mayor y menor medida y pues bueno, aquí están nuestros países, aquí estamos tú y yo platicando
Y bueno, ok, es que entonces vamos a darle más dinero a la política social para equilibrar la balanza, no necesariamente. Porque volvemos al tema de las semillas y la conciencia. ¿Con qué conciencia nació la política social? Pues es que nació, la verdad, para mantener a todos bajo control. Seamos realistas, así nació la política social en México y seguramente en el mundo. No para sacar a la gente de la pobreza, sino para hacerla esclava del estirar la mano. Incluso recomiendo también el clásico de lectura de la política de masas del cardenismo de Arnaldo Córdoba. Por cierto, padre del actual consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México, en el que de hecho se habla de cómo el expresidente Lázaro Cárdenas del Río logró dar a cada sector, obreros, campesinos, ejército y etcétera, sus dádivas de poder para que todos estuvieran contentos y se metieran en el huacal. Y sí lo logró, pero hay que preguntarle cómo estamos hoy, Tata Cárdenas. La verdad es que sí necesito hacer un comercial, necesitamos defender a la democracia mexicana y a sus instituciones, que sí nacieron para equilibrar la distribución del poder en México y que nacieron tanto de voces de izquierda como de voces de derecha, de todos los que no querían gobiernos autoritarios y dictadores disfrazados de demócratas. De hecho, la farsa quedó encuerada en la frase de Vargas Llosa famosa cuando nos definió como la dictadura perfecta. ¿Será que hoy alguien quiere regresar a eso? Ojo, damas y caballeros. Que no nos vayan a agarrar con los chones abajo. Las instituciones políticas se crearon para administrar el poder, para decir quiénes sí podían hacer X y quiénes no, y qué debían hacer los gobiernos. En México, de hecho, por ejemplo, tenemos una constitución que data de 1917. Es nuestra institución legal máxima, que de acuerdo con su artículo 133, de hecho está por encima de todas las demás leyes, y en ella se define cómo se debe ejercer el poder, cómo se divide en presidente, Congreso y Suprema Corte de Justicia, y así dice cómo debe ser el ejercicio del poder y cómo se deben incluso hacer las leyes. Ok, buenísimo, tenemos nuestro instructivo, pero igual, ¿cuál fue su semilla? Esa constitución nació de una revolución salvaje que después terminó siendo traicionada por todo un juego de simulaciones e intereses que aún siguen vigentes y volvió a perpetuar un marco legal con leyes para los poderosos que podían sacarles la vuelta y quienes nos dábamos cuenta pues no nos quedaba más que resignarnos, quedarnos calladitos y aguantar vara como buenos burros de carga. Una vez más, obedézcase pero no se cumpla, que usted es mi amigo, compadre, usted no. Todo esto llegó al colmo de privilegios y los gobiernos fueron siendo cada vez más exageradamente corruptos, al menos en México. Llegó después ahorita un presidente con un discurso anticorrupción y varios dijeron, ya es el colmo tanta corrupción, pero ups, una vez más vemos el obedézcase pero no se cumpla. Y ha habido evidencia de cómo este gobierno que llegó con un discurso anticorrupción en el que muchos creyeron, ha dado la mayor cantidad de asignaciones directas a empresas amigas suyas, por ejemplo. Ups, entonces, ¿qué de plano somos malos? ¿Estamos condenados a estar en el hoyo? Yo no creo. Simplemente volvamos a las semillas. ¿Con qué conciencia hicimos todo eso? Independientemente de tus preferencias políticas, ¿qué es la política? Lo que digan en las escuelas de ciencia política, ok, pero para el ciudadano de a pie, para ti, para mí, ¿qué es la política? Debe ser para alcanzar acuerdos y debe ser para servir a las personas y no para servirse de ellas. Pero si el valiente vive hasta que el cobarde quiere, entonces, ¿por qué estamos enfrentando retos políticos actuales en el mundo entero? Con gobiernos que convencieron a millones en el discurso y ganaron las elecciones, pero que están siendo rebasados por sus realidades. La respuesta que yo veo es porque debemos cambiar las semillas de la política y las semillas de las instituciones que creamos, y sobre todo de las que podemos crear y de las que necesitamos crear ya. Necesitamos urgentemente crear y reinventar instituciones, reformularlas, completamente crear instituciones nuevas y ahora sí plantarles las semillas correctas. ¿Por qué seguimos pensando que un gobierno ha de ser quien ha de salvarnos? Adoptando algo parecido a la lógica de los colonizados, a quienes no les quedaba de otra más que someterse a la voluntad de la corona y la religión, porque pues bueno, les darían un terruño que cosechar o la promesa de la salvación de su alma. ¿Es en serio? La semilla que yo veo ahí es que estamos sometiendo nuestro poder individual a la voluntad de una autoridad a la que le damos la capacidad de decidir sobre nuestras vidas. ¿En serio? Pero bueno, por hoy me despido con esta reflexión y bueno, veámonos la semana que entra en el siguiente clip en el que propongo platicar sobre el poder y el papel que juega el poder en nuestras vidas y qué es lo que veo que podemos hacer hoy para cambiar el canal, para cambiar la película. Igual te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees que debe ser la semilla correcta en la política en tu país el día de hoy? Sígueme en las redes y súmate a la conversación. Sinceramente creo que podemos ir cambiando la película en la que estamos y con la que al parecer nadie estábamos contentos, más que por supuesto, claro, todos los que están en el poder y quienes se han beneficiado de él. Muchas gracias, que tengas una excelente semana.